En la clase de hoy vamos a ver el primer caso de los casos de factoreo, el factor común. Factorear es convertir una expresión polinómica en una expresión en la cual solo aparezcan factores. Para eso hay que distinguir qué es una expresión polinómica y cómo está compuesta y qué es un factor. Recordemos que una expresión polinómica es la que está constituida por diversos términos, separados entre sí por signos más y por signos menos. Cada uno de esos términos o monomio se vinculan al resto de los términos o resto de los monomios por signos positivos y negativos, como si fuese una suma algebraica. Es decir, que el polinomio es una sucesión de sumas y restas. Ahora, el objetivo de factorear es convertir en factores que se multiplican entre sí a dicho polinomio. Un factor es un multiplicador. Si factoreásemos el polinomio anterior, no importa cómo lo hicimos, luego lo vamos a aprender, quedaría una expresión donde se multiplican dos factores y que es idéntica o equivalente al polinomio de 4 términos que vimos anteriormente. En el factoreo, cada una de las expresiones entre paréntesis es un factor y multiplica otra que también se denomina factor. Puede haber una expresión de 2 factores que se multiplican entre sí, o de 3, o de 4, o de 5 factores que se multiplican entre sí. Las expresiones factoreadas resultan, y por eso se usa el factoreo, en muchos casos más fáciles de trabajarlas matemáticamente. Generalmente existen 6 casos de factoreo que pueden utilizarse solos o combinados entre ellos. El caso que nos compete ahora es el caso del factor común, llamado vulgarmente primer caso. Recordemos que cada término de un polinomio, es decir, cada monomio, posee un signo, ya sea positivo o negativo. Si no figura, seguramente es positivo. Un coeficiente, que es el número que acompaña al monomio, y una parte literal, que como su nombre lo indica, está relacionados con las letras. Letras que pueden ser distintas entre sí y pueden estar elevadas cada una a cierta potencia. Repetimos entonces que cada término de un polinomio está constituido por un signo, un coeficiente y una parte literal. El factor común es uno de los más usados. Extrae de cada término de un polinomio, es decir, de cada monomio, el mínimo común divisor de todos los coeficientes de los términos del polinomio con el signo que se desee extraerlo. Es decir, en primer lugar, se extrae un coeficiente con el signo positivo o negativo de acuerdo a nuestra voluntad. Eso tendrá su consecuencia en lo que quede después en la otra parte del factoreo. Lo que se busca es el mínimo común divisor, es decir, el valor mínimo en el cual cada coeficiente de los términos del polinomio puede dividirse. Por ejemplo, si uno de los coeficientes es 3, el otro es 6, el otro es 12 y el otro es 18, el mínimo común divisor habrá de ser 3. Luego de haber extraído ese mínimo común divisor, se extrae de cada parte literal de cada monomio
las letras que figuren y que sean comunes, de ahí el nombre de factor común, que estén en cada término del polinomio. Si hay alguna letra que está en un término y en otro no, esa letra no sale como factor común. El resultado del polinomio factoriado es el factor común que extrajimos, multiplicado por otro factor que se coloca entre paréntesis y que tiene la misma cantidad de términos que tenía el polinomio original. Pero cada término que contenga ahora ese nuevo paréntesis va a ser el resultado de haber dividido cada término del polinomio original en el factor común. Por ejemplo, sea factoriar el polinomio que está dado como menos 2a al cuadrado b al cubo más 12ab cuadrado x más 4a a la quinta b al cubo y menos 16a cuadrado b a la cuarta x al cuadrado. Es un polinomio de 4 términos. Todos tienen su signo, su coeficiente y su parte literal. Una aclaración es que cuando ustedes no ven manifiesto un coeficiente, ese coeficiente por defecto es 1. Si nos fijamos en el factor común a todos los términos, será el signo, que lo podemos suponer como positivo, y el menor número que divide a todos los coeficientes de cada uno de los 4 términos, es decir, el 2. El 2 del primer término es divisible en 2, el 12 es divisible en 2, así como el 4 es divisible en 2 y el 16 es divisible en 2. Para la parte literal nos fijamos en las letras que se repiten en los 4 términos. Se repite la A, se repite la B y no se repiten todos ni la X ni la Y. Esa letra sale con el menor exponente. Es decir, si tengo a al cuadrado, a la quinta y a al cuadrado, a elevado a la primera potencia sale con esa menor potencia. Si tengo b al cubo en el primer término, b al cuadrado en el segundo, b al cubo en el tercero y b a la cuarta en el cuarto término, b sale con el menor grado, que es b al cuadrado. Entonces el factor común de todo ese polinomio es 2ab al cuadrado. Quiere decir que está incluido en cada uno de los términos en forma común del polinomio original. Para continuar con el ejercicio, dicho factor multiplica un polinomio que tiene el mismo número de términos que el polinomio original, pero cada término va a ser el resultante de dividir el término original en el factor común. Por ejemplo, si dividimos el primer término, que era menos 2a cuadrado b al cubo, en el factor común 2ab cuadrado, se dividen los signos, menos en más es menos, a cuadrado en a, misma base, se resta la potencia, 2 menos 1 es 1, me queda a la 1, y b al cubo dividido en b al cuadrado, misma base, se resta la potencia, me queda b a la 1. Es decir, el resultado es menos ab. Si divido el segundo término del polinomio original, 12ab cuadrado x, en el factor común, 2ab cuadrado, divido el signo positivo del 12 en el signo positivo del 2, me da un signo positivo, por eso no hace falta manifestarlo. El 2 en el 2 me da 6. A dividido en 1, me va a dar 1. B al cuadrado en b al cuadrado me va a dar 1. Y x dividido en 1 me va a dar x. Entonces, ese resultado va a ser 6x, positivo. Así hago con el tercer término, 4a a la quinta b al cubo y dividido en el factor común 2ab cuadrado. Divido primero los signos, más en más es más. 4 dividido en 2 es 2. A la quinta en a
En A es A a la cuarta, porque a igual base resto en una división las potencias, los exponentes. B al cubo dividido en B cuadrado es igual base, como es una división, resto los exponentes, me da B a la 1. Y en el último término, menos 16 a la cuarta al cuadrado, b a la cuarta x al cuadrado dividido en 2ab cuadrado es igual a menos 8ab al cuadrado x cuadrado. Perdón, en el tercer término me va a quedar 2a cuadrado b y. El resultado será entonces que de un polinomio de 4 términos nos queda dos factores. El factor común multiplicado por un factor que es el que está entre paréntesis. Claro está que si multiplicamos el factor común por cada uno de los términos del otro factor que obtuvimos, obtenemos nuevamente el polinomio original. Veamos algunos ejemplos de factor común. En el ejemplo A, sea extraer el factor común de 3x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado menos x. Vemos que dentro de los coeficientes no hay ninguno que sea común salvo el 1. Y dentro de la parte literal, la que se repite en todos los términos es x. Extraemos el 1, que ahí no se lo ve, y la x a la menor potencia. ¿Qué queda dentro del paréntesis? El resultado de dividir 3x a la cuarta en x. Queda 3x al cubo. El resultado de dividir menos 2x al cubo en x me queda menos 2x cuadrado. El resultado de dividir más x cuadrado en x nos queda más x. Y el resultado de dividir menos x en x nos queda menos 1. O si hubiésemos sacado, en vez de x de factor común, menos x, quedan los mismos términos dentro del paréntesis, solo que con sus signos cambiados. Porque así sería el resultado de dividir cada término original en menos x. En el segundo caso, vemos que tenemos un trinomio, es decir, un polinomio formado por 3 términos o 3 monomios, menos 2x cuadrado y z cuadrado, más 4x cuadrado y al cubo z cuadrado, menos 16x a la cuarta y cuadrado z cuadrado. Vemos que el coeficiente que funciona como factor común es el 2, porque puede el 2 del primer término dividirse en 2, el 4 del segundo dividirse en 2 y el 16 dividirse en 2. Es el máximo común divisor. La letra x se repite en los 3 términos, como también la y la z. X a la menor potencia es x al cuadrado. Y a la menor potencia es y z a la menor potencia es z al cuadrado. 2x cuadrado y z cuadrado será el factor común. Dentro del otro factor, entre paréntesis, tendremos la división de el primer término menos 2x cuadrado y z cuadrado en el factor común nos da menos 1. La división a continuación de 4x cuadrado y al cubo z al cuadrado nos dará un signo positivo, un 2 que es el resultado de 4 dividido en 2, y x cuadrado dividido en x cuadrado, así como y al cubo dividido en y z cuadrado en z cuadrado, nos da como resultado y cuadrado. Y el último término de la división entre menos 16x cuarta y cuadrado z cuadrado en el factor común nos da menos 8x cuadrado y z al cuadrado. Del mismo modo se pueden realizar el ejemplo número 3. En definitiva, y para recordar,
El factor común está constituido por el máximo común divisor del coeficiente de los términos más cada letra de la parte literal que se repita en todos los términos y sea extraída con la menor potencia. El factor común se expondrá multiplicando a otro factor que se encuentra en un paréntesis, donde hay un número de términos idéntico a la cantidad de términos del polinomio original. Y cada término dentro de ese paréntesis no es otra cosa que el resultado de dividir signo, coeficiente y parte literal de cada término correspondiente en el factor común obtenido.